Buen día, esperamos que se encuentren bien. En el episodio de hoy vamos a entrar al capítulo 3 del tomo 2 de Elementos Básicos de la Vida Cristiana. Es el último capítulo de este libro. Y es un placer para mí presentarles a los hermanos que nos van a estar acompañando el día de hoy. A nuestro hermano Rigo. ¿Cómo te encuentras, hermano Rigo? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación y aquí estamos contentos también de poderles compartir un poco de la palabra de Dios. Y por el otro lado tenemos a nuestro hermano Enrique. Gracias hermanos por la invitación, gracias porque estamos todavía con este libro, Elementos Básicos de la Vida Cristiana, tomo 2. Vamos a dar la continuidad. Gracias hermanos. Bueno, la lectura bíblica que viene aquí al inicio es Salmos 42:7, que dice: un abismo llama a otro abismo. ¿Y qué significa esto? Que solamente el llamado de un abismo puede ser respondido por otro abismo. Es decir, lo superficial no puede alcanzar lo más profundo de algo. Por ejemplo, si yo hablo con el corazón, como se dice, puedo llegar a tocar el corazón de otras personas. Y debemos de ver que la profundidad espiritual es de suma importancia en nuestra vida cristiana, porque puede haber muchas cosas que yo diga superficialmente y esto muy probablemente no va a alcanzar a tocar el corazón o lo más profundo del ser de una persona. Entonces es necesario que yo cuando hable, que nosotros cuando hablamos, cuando compartimos algo, lo hagamos desde lo más profundo de nuestro ser. Solamente así podemos llegar a tocar lo más profundo del ser de las personas a las que les estamos hablando. El primer subtítulo de este capítulo habla de tener raíces profundas y nos manda a Marcos 4 cuando el Señor Jesús habló en parábolas, y podemos ver en el versículo 3 que dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, por no tener profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otras semillas cayeron en buena tierra, y dieron fruto, brotando y creciendo. Aquí podemos ver cómo el Señor nos habla de la parábola del sembrador, que las semillas cayeron en diferentes tipos de tierra. Podemos ver que una cayó en pedregales, otra cayó al lado del camino y otra cayó entre espinos. Sin duda estos terrenos pues no son los más apropiados para que la semilla dé vida, y aquí en la Biblia pues nos explica claramente esto. Entonces es necesario que la palabra que yo recibo y la palabra que yo doy sea sembrada en buena tierra. De esta manera la palabra puede dar fruto en mí, puede crecer, pero vemos que es muy importante el tener raíces. Si esta semilla cae en la buena tierra y tiene buenas raíces, pues va a dar fruto. ¿Y qué son las raíces? Pues la raíz es la parte escondida de la vida. Por un lado tenemos las hojas, que es la vida que está a la vista, pero por otro lado tenemos las raíces, que es lo que está escondido, está en lo profundo de la tierra. Entonces esto viene a ser en nosotros la vida que nosotros tenemos en secreto con el Señor. Si yo llevo una vida pública nada más y no tengo una vida en secreto con el Señor, pues mis raíces no van a ser profundas. Va a venir la adversidad, van a venir pruebas, van a venir tentaciones, y al no tener yo unas raíces profundas, pues esta vida pues va a carecer. Sin embargo, si yo tengo una vida escondida con el Señor, si yo tengo una vida en secreto,
aparte de la vida de iglesia que yo tengo pública, pues esto va a hacer que yo resista todas las tentaciones, las pruebas, lo que se presente durante mi vida cristiana. Entonces vemos cuán importante es el tener raíces profundas. En Mateo 5:14, el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí vemos que por un lado nosotros debemos de proclamar la fe que tenemos de una manera pública, pero en Mateo 6, 3, 4 y 6 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces aquí vemos el contraste que hay entre llevar una vida escondida en secreto con el Señor, y también por otro lado llevar una vida pública, de confesar nuestra fe públicamente. Entonces lo que debemos desear es que el Señor se forje en nosotros, de manera que nosotros podamos tener raíces profundas. El otro subtítulo que nos va a compartir nuestro hermano Rigo lleva por título Experiencias profundas. Adelante, hermano. Ciertamente el apóstol Pablo tuvo muchas experiencias, ciertamente tuvo muchas revelaciones que el mismo Señor le dio. Aunque él tenía cierto grado de conocimiento, pero eso era de una manera doctrinal, de una manera superficial. Pero ya con el tiempo, en su madurez, incluso el mismo Señor le dio esta revelación, le dio muchas visiones también aquí al apóstol. Y aquí en 2 Corintios capítulo 12 dice lo siguiente: es necesario gloriarse, aunque ciertamente no conviene. No obstante, vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aquí vemos que el apóstol, pues ciertamente tuvo esta experiencia de una manera muy profunda. Al principio él no quiso decir nada, pero viendo la situación ahí en la iglesia local de Corinto, pues él tuvo que exponer lo que el Señor le mostró. ¿Por qué lo mostró? Porque pues ciertamente pues había un pequeño conflicto ahí en esa iglesia, ahí en Corinto, de que llegaron otras personas y como pues hicieron ahí un poco de daño, ¿no? Y pues Pablo se tuvo que de cierta manera defender, y pues él comentó de que el mismo Señor lo llevó, como es aquí en el versículo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Luego más adelante en el versículo 3 dice: y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, como vemos aquí también, de que por una parte Pablo fue pues arrebatado hasta el tercer cielo, donde está Dios el Padre y Cristo el Hijo, ahí están. Y también, conforme aquí el versículo 4 dice que también él fue arrebatado hasta lo más profundo de la tierra. Entonces, pues fue arriba y después fue abajo. Entonces él conoció las dos partes de este universo. Y claro, como también es un ser humano, pues también vivió aquí en esta tierra. Entonces, por una parte, pues conoce las tres partes de este universo, ¿no? Conoció la tierra, el tercer cielo y el paraíso, que ahí donde fue el Señor una vez que fue ahí crucificado, como lo vemos ahí en Lucas, donde de un lado tenía pues a dos personas malhechores, y pues le comentó Jesús a uno de ellos de que ciertamente pues también conocerás el paraíso conmigo. Entonces ahí Jesús también llevó ahí a Pablo, ¿no? Entonces le mostró esta revelación,
Pero después de 14 años, Pablo pues expresó y compartió un poco, pero él lo hizo no para gloriarse, ni para que reciba honra, ni para que las personas lo enaltezcan, sino simplemente pues él tuvo que defenderse por ciertos motivos aquí en esta iglesia local aquí en Corinto. Entonces vemos que nosotros necesitamos tener esas experiencias. Experiencias profundas con el Señor, como bien lo comenta Carlos, pues necesitamos estas raíces, necesitamos profundizar en Cristo, ¿no? Entonces, conforme yo voy contactando a Dios a través de su palabra, esas raíces van creciendo poco a poco, crecen poco en mí y simplemente pues estoy siendo empapado de Cristo mismo. Amén. Sí, me impresiona mucho cómo el apóstol Pablo llegó a tener una experiencia así tan grande, tan misteriosa, pero cómo él no, después de que la tuvo, no fue a divulgar. Él lo tomó como una experiencia entre él y Dios. Lo mantuvo en secreto, fue algo que guardó en su corazón durante 14 años. Y de hecho hasta el día de hoy pues sigue siendo un misterio lo que Pablo pues vivió ahí. Entonces así debemos de ser nosotros. Si llegamos a tener alguna revelación, alguna experiencia así, pues no pensar en gloriarnos y divulgarlo como pues para exaltarnos a nosotros mismos, sino guardar esa vida misteriosa que tenemos con el Señor solamente entre Él y nosotros. Hermano Enrique, ¿qué más nos puede compartir del tema? Este tema es muy, muy importante, hermanos, porque nos da el otro lado, ¿verdad? Claro que tenemos que testificar al Señor, aún tenemos que hablar de parte del Señor, pero en esta ocasión, en este episodio, cómo nos muestra que tenemos que tener experiencias profundas, escondidas con el Señor. Aún Pablo, ahorita recalcaban 2 Corintios, capítulo 12, Pablo tuvo una experiencia y después de 14 años él habló con respecto a esta revelación o esta visión, pero aún no dijo el detalle, no dio detalle exactamente, simplemente dio, ahora sí, podemos decir que él abrió una experiencia necesaria en ese momento. Quiere decir que en el momento preciso, en el momento que el Señor nos ilumine, es cuando tenemos que exponer alguna experiencia profunda que hayamos tenido. ¿Sí? En este mismo libro de Elementos Básicos, en un subtítulo dice testificar sin exhibirse. ¿Sí? Miren lo que dice. Significa que ¿qué debemos testificar? Por supuesto, debemos testificar, debemos aún hacerlo. Pablo lo hizo y los hijos de Dios lo han hecho por generaciones. Pero testificar es una cosa y, ahora sí, complacerse o exhibirse para nuestras propias experiencias es otra cosa. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro verdadero motivo al testificar? ¿Es para ayudar a otros o porque nos gusta ser vistos o porque queremos simplemente llenar una plática? No, el Señor tenemos que tener mucho discernimiento, tenemos que tocar, aún el Señor nos tiene que tocar, ¿sí? En ocasiones algunas experiencias son para nosotros, claro, y algunas, ahora sí, algunas palabras o experiencias, claro que son para la iglesia o para ayudar a otros. Pero tenemos que tener mucho cuidado para si queremos ser exhibidos, si queremos, aún nos gusta llamar a veces ser el centro de atención o tener el centro de la mesa. Sí, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso les digo que es muy importante. Claro que tenemos que testificar. Y el Señor nos ha dado este órgano maravilloso, nuestro espíritu y nuestra boca, para testificar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero tenemos que tener experiencias profundas, experiencias secretas con el Señor, aún guardadas con Él.
Y el Señor, si lo desea el Señor, nos estimulará alguna vez a hablarlos. Pero si no, ahora sí son secretos, ahora sí son las raíces profundas que el Señor quiere hacer con nosotros. Y da un ejemplo este mismo libro, hermanos. Da un ejemplo que me gustó. Un árbol crece y las raíces profundas van creciendo para la parte inferior de la tierra. Pero si una raíz es expuesta y sobresale de la tierra, es expuesta. Y esa raíz puede dañarla el sol, la puede dañar un animal o puede ser dañada por X persona. Quiere decir que esas raíces tienen que estar ocultas. ¿Para qué? Para que sean protegidas, sean cuidadas. Y esas raíces son las experiencias profundas de Cristo que tenemos nosotros con el Señor. Es necesario, ahorita hablaban los hermanos, como Pablo, claro que él habló esa experiencia después de 14 años, y así cada hermano, nosotros tenemos que tener también alguna experiencia profunda con el Señor. Y el Señor nos guiará, el Señor nos salvará, aún para no hablar cosas cuando no es necesario. O nos guiará cuando es el momento apropiado para ayudar a otras personas. Pero bueno, este es un punto muy importante, hermanos, en el cual ahora sí vemos los dos lados, ¿verdad? Vemos las dos maneras, el testificar, pero también el tener las riquezas profundas en lo más profundo de nuestro ser. Ahora sí, y guardar esas raíces, ¿verdad? Guardar como esas raíces profundas para que el Señor gane más de nosotros. Amén, hermano. Es muy cierto lo que dice el hermano. Podemos ver por un lado cómo necesitamos testificar las experiencias en ocasiones que pasamos con el Señor, pero siempre debemos de ser guiados por el Espíritu, no hacerlo porque yo quiero sobresalir, porque yo quiero llamar la atención, siempre y cuando el Señor para Él sea la gloria, pues podemos testificar lo que hemos experimentado. Y a medida que ganamos profundidad y por medio de tener estas experiencias profundas, nuestras raíces también van siendo más profundas. Vamos a descubrir de que solamente un abismo llama a otro abismo. Es decir, cuando yo tengo unas raíces profundas, cuando mi vida cristiana está bien cimentada, yo tengo contacto con una persona, con los mismos hermanos. Si yo rebusco dentro de mi interior todo este tipo de experiencias, toda esta vida oculta que yo he tenido con el Señor, pues ciertamente voy a poder tocar el ser más profundo del hermano, de la persona con la que yo puedo estar platicando, puedo estar compartiéndole algo de la palabra. Entonces es muy importante que nuestras raíces y nuestras experiencias sean profundas. Y bueno, pasamos a los comentarios finales, hermano Rigo. Sí, gracias. Pues me gusta también mucho las palabras del apóstol en sus otras epístolas, donde menciona que proseguid. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos proseguir, necesitamos pues, seguir adelante en esta vida cristiana, ¿no? Para poder, y también otra palabra que el apóstol menciona es de que necesitamos ser arraigados. Entonces, una vez que nosotros somos arraigados, pues tenemos estas profundidades, ¿no? Pero lo importante aquí, hermanos y que nos escuchan, no creyentes que nos escuchan, pues también necesitamos contactar a Dios, ¿no? Entonces, una vez, mientras más lo hacemos, más nos estamos sumergiendo con las riquezas de Cristo. Entonces, entre más yo me empape de Cristo, pues ciertamente esas raíces van a crecer en mí. Amén. Hermano Enrique, sus comentarios finales. Sí, hermano, fíjense que también el Señor mismo, el Señor Jesús, Él cuando sanaba a los enfermos, nos da muchos ejemplos en los evangelios. Él aún lo hacía en ocasiones en secreto.
Fíjense, el Señor Jesús en algunas ocasiones dio su testimonio, pero nunca habló más de lo necesario. Él no hablaba más. Él no quería, aún no quería ni llamar la atención. Dice, una cosa es dar testimonio y otra es muy distinta, ser locuaz. Ser locuaz, pues parece que su palabra lo dice que es tratar de llamar la atención o tratar de ser el centro de atención. Él simplemente quería ayudar a las personas, quería aún cuidar a las personas. Y en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, ve a los tuyos, ¿sí? Y cuéntales cuánto el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se maravillaban. El Señor a veces era una persona muy sencilla, muy pura, era Dios mismo, el Señor, pero el Señor en su manera de hablar, aún él cuidaba sus palabras, cuidaba el testimonio, pero era ayudar a las personas, estimular a las personas, a buscar, ahora sí, pues era Dios mismo, tenía la vida, sí, pero dice, es muy diferente dar testimonio a ser una persona locuaz o elocuente o tratar de ser diferente. El Señor era puro, era santo, pero aún cuidaba de no, ahora sí, de no llamar la atención de una manera, sí, porque de una manera al otro lado, porque aún la gloria era del Padre. Aún todas las cosas que él hacía, aún las hacía para gloriar al Padre. Y me gusta el ejemplo del Señor. En los evangelios, como el Señor lo hace de una manera concreta, explícita, aún en las sanaciones, en cuando hablaba con los enfermos, paralíticos, con los endemoniados. Él era muy explícito, muy directo, ¿sí? Pero también era muy sencillo, ¿sí? Y en el cual él ayudaba, él estimulaba, y él daba lo que ellos necesitaban. Y me gusta el testimonio del Señor, hermanos. Pues alabado sea el Señor, que tenemos la palabra de Dios que nos muestra los modelos tanto del Señor Jesús como del apóstol Pablo. Y también que en nuestro interior tenemos al Espíritu Santo que nos guía para hacer o no hacer las cosas. Y pues esperemos que este capítulo les haya gustado, que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en nuestras páginas, en la página de Facebook, en la página web de la Iglesia en Saltillo. Y no olviden suscribirse en el canal de YouTube para que la palabra de Dios y el Evangelio se siga propagando.